Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto desde cara a lo que será el próximo miércoles 28 de mayo, el Día Internacional de las Nutrias. Sí, le vamos a dar voz y alma, color, vida, espíritu a las nutrias hoy en Caracol Radio por algo bien bonito que está pasando aquí en el centro del país. Y me refiero a lo que están haciendo en el municipio de Melgar, en el departamento de Tolima, con las nutrias. Y para hablar de ellas tenemos dos invitados. Inicialmente saludo a la doctora María del Pilar Rubio, secretaria de Turismo y Desarrollo Sostenible de Melgar. Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol, doctora María del Pilar Rubio. Fidel, muchas gracias a ti, a toda la mesa de trabajo, de verdad agradecidos con Planeta Caracol por esto tan importante que están haciendo por las nutrias en nuestro municipio y en Colombia. Chévere, y si vamos a hablar de nutrias, pues tenemos que hablar con uno de los más grandes biólogos marinos, director científico de la Fundación Omacha, Fernando Trujillo. Hola Fernando, bienvenido a tu casa, Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola Fidel, muchas gracias por la invitación y gracias por abrirnos los micrófonos para hablar de estas especies tan particulares y que muy poca gente realmente conoce en el país. Y hay muchos datos curiosos sobre ellas. Perfecto. Pues inicialmente queremos saber lo que están haciendo allí en Melgar, en Tolima, donde la población, la alcaldía, el empresariado se han unido. ¿Para qué? Hay una resolución, proteger, exaltar a las nutrias. Cuéntenos, por favor, doctora María del Pilar Rubio. Bueno, primeramente agradecimientos enormes a la Fundación Omacha en cabeza de Fernando Trujillo, quien ha sido nuestro aliado principal para poder articular. Y aquí la palabra mágica es articular, como tú lo decías, es articular precisamente el sector privado con el sector público. Y hemos dado respuesta a esa articulación. ¿Quiénes? Fundación Omacha, Cortolima, Cafán, Empumelgar, Caja de Compensación con Subsidio y la Policía Nacional. Estamos trabajando desde el 2020 y te quiero contar, Fidel, es que en nuestro municipio tenemos un plan de desarrollo. Nosotros comenzamos con Turismo y Liderazgo Regional en cabeza en ese entonces del alcalde Agustín Manrique y comenzamos a trabajar precisamente en la articulación para poderle darle vida a la nutria. ¿Y por qué comenzó esto? Esa articulación tan bonita. Imagínate que en el 2020, en plena pandemia, comenzamos a generar una serie de estrategias, pues dado que todo el mundo se encerró, ¿verdad? Comenzamos a ver avistamientos no solamente en los ríos, y como dato curioso es que comenzamos a ver precisamente estos avistamientos en las piscinas, de las nutrias que llegaban a las piscinas a piscinear. Eso fue, pues imagínate que ya Melgar no era la ciudad de las piscinas para los turistas, sino también para las nutrias. Entonces, digamos que en ese proceso, esa estrategia de conservación, eso nos generó precisamente esta estrategia de articulación, de poderlas avistar inicialmente, y eso en un contexto pues obviamente nos favoreció para pensar en la protección de esa nutria. En segunda medida, en el 2021, continuábamos todavía con los rezagos de la pandemia, comenzamos a hacer un seguimiento y monitoreo, como te digo, todo esto fue de la mano con la Fundación Omacha, que siempre ha sido, y agradecimientos nuevamente a Fernando, porque siempre ha sido nuestro padrino, ¿sí? El experto. Entonces, en ese seguimiento y monitoreo comenzamos a trabajar en esos procesos sistemáticos de avistamiento y recolección de huellas. ¿Sí? ¿Quiénes hacíamos esa recolección? Los ribereños, los pescadores, los que vivían cerca del río, pero también los estudiantes de los amigos del turismo, junto con la Policía Nacional, junto con los ingenieros ambientales de la alcaldía de Melgar. Había mucho rastro y eso nos permitía tal vez avanzar más y conocer un poco más sobre los comportamientos de las nutrias. Durante el año 2022 comenzamos a trabajar ese trabajo interinstitucional. Durante el 22 hicimos todos unos procesos donde fortalecimos, trabajamos articulados y celebramos el Día de la Nutria. Eso hicimos un evento muy importante que reunió todas las instituciones educativas y entidades pues como las que les había mencionado, Cafán, Melgar, Cortolima, la Fundación Omacha, la Policía Nacional, el Subsidio, Alcaldía de Melgar. Y esta jornada permitió básicamente consolidar los esfuerzos conjuntos para conservar la especie. Y durante el año 2023 trabajamos en una sensibilización comunitaria. ¿Y eso qué quiere decir? Y es que fortaleció ese vínculo con la comunidad, es decir, venga, aquí tenemos estos, y que todos comenzamos a conectar con las nutrias, ¿cierto? Entonces, fortalecer los vínculos con la comunidad y enseñándoles a que las nutrias no se cazaban, no se sacrificaban,
¿cierto? Y realmente era trabajar en ese fortalecimiento, que la gente entendiera que las nutrias eran nuestro mamífero, ¿sí? Y había que cuidarlo. Entonces, difundimos mucha información clave, precisamente para la percepción y sensibilizar a la población sobre la importancia ecológica que tiene la nutria. Por ejemplo, nosotros aprendimos que avistar una nutria era conocer los índices de contaminación en las fuentes hídricas, pues era buena, ¿cierto? Exacto. Entonces, para nosotros fue muy importante eso. Pero en el 2024 comenzamos a hacer un reconocimiento oficial. En el 2024 generamos un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, que hoy lo tenemos como acuerdo municipal, el acuerdo número 013 del 2024, donde se declara, el cual se declara la nutria neotropical, Alondra longicaudis, como mamífero acuático emblemático del municipio de Melgar. Y entonces celebramos el día y se dictan otras disposiciones. Entonces, esto es un acto que representa realmente algo muy importante, no solamente en Melgar, sino en Colombia y en las institucionalidades, en todas las instituciones de las acciones de conservación de la especie del municipio. Y hoy estamos avanzando y diciéndole, oiga, Fernando, usted es el experto en nutrias, síganos apadrinando y síganos diciendo ahora qué hay que hacer, porque bueno, ya vamos aquí, ahora qué hay que hacer. Entonces, digamos que ha sido un trabajo muy importante, la especie es divina, los turistas conectan con ella, la empresa en Melgar la tiene como su mascota corporativa, entonces pues eso es lo que les estamos haciendo en Melgar sobre esta especie tan bonita como la nutria de río. Eso quería contarles. No, se define claramente, qué bien, qué buena descripción del trabajo que han venido adelantando allí en Melgar, en Tolima, con la nutria, y creo que es un ejemplazo tremendo del relacionamiento que debemos tener las comunidades con las especies que están en nuestro entorno. Fernando, qué bonito laboratorio hecho realidad, y cuéntanos cómo fue ese acompañamiento, tú como director científico de la Fundación OMACH al frente de ello. Bueno, como lo dices, Fidel, este es un ejemplo. Total. Es un ejemplo que me gustaría que muchos municipios copiaran. Las nutrias son símbolos del estado de conservación de las quebradas, de los ríos. Si volvemos a tener nutrias, tenemos esperanzas. Vamos a tener cangrejos, camarones, peces. Entonces, creo que es un ejemplo a seguir, y realmente el esfuerzo que hemos hecho es mínimo, porque en el municipio de Melgar el entusiasmo es total. Ahora la próxima semana vamos a tener un día dedicado a la nutria, vamos a estar celebrando allá en Melgar con la gente local, y yo creo que eso es un ejemplo. Mira, nutrias estamos comenzando a reportar ya en el río Cali, estamos reportando en Medellín, estamos reportando en los sitios urbanizados. Y yo creo que ese es un ejemplo de coexistencia, de que podemos convivir con esas especies y de alguna manera protegerlas como más podamos, tratar de capacitar a los niños, a los pescadores, que ellos se vuelvan los investigadores locales en todos estos sitios reportando. Los registros en Melgar son maravillosos. O sea, uno ve esos videos y le dan ganas a uno de llorar la felicidad de volver a ver otra vez estos animales en nuestros ríos, en nuestras aguas. Sí, no, es increíble, es muy bonito, y también es una especie, Fernando y María del Pilar, oyentes, que es muy inteligente. O sea, las nutrias son súper pilas, algunas inclusive, puedo estar exagerando, pero lo he visto en videos, utilizan piedras para abrir moluscos. Así es, las nutrias marinas, que son las más grandes del mundo, pesan como 45 kilos, flotan y tienen un bolsillo en su piel donde guardan su piedra favorita, recogen moluscos bivalvos, los ponen sobre su vientre y con la piedrita se dan la maña para abrirlos. O sea, son muy inteligentes, son familiares, tienen sus grupos familiares, que son muy buenas mamás, las nutrias. Tenemos 13 especies de nutrias en todo el mundo. Bueno, creo que ahora son 14, porque recientemente unos científicos reportan que la nutria que tenemos en el Caribe y la parte andina es una, y la del Amazonas y el Orinoco es otra. O sea que podríamos estar diciendo que en Colombia tenemos 3 especies de nutrias: la nutria gigante, la nutria de los Andes y el Caribe, y la nutria del Amazonas y Orinoco. Entonces, con mayor razón tenemos que hacernos responsables de cuidarlas y de conservarlas.
Sí. En el caso particular de las nutrias acá en la parte interna, en Melgar, en Tolima, ellas tienen sus características especiales, ¿no? La colita tiene una capacidad de nado tremendo, su pelaje, son funcionales dentro de los biomas, dentro de los ecosistemas. Sí, estos animales tienen una cola cilíndrica, la piel es como de color café aleonado y tienen varios tipos de pelos. Los pelos más externos son más largos y Ujú. los más internos que están pegados a la piel los hacen prácticamente impermeables. O sea, no tienen pérdida de calor en el agua Ujú. por ese pelaje tan especial. Desafortunadamente, esa calidad de piel tan Sí, extraordinaria en el siglo pasado las condenó a que mataran miles de nutrias en todo el mundo para hacer abrigos y pieles. Afortunadamente en 1969 eso se frenó, se paró, por fortuna. pero hay otras amenazas que enfrentan estos animales y gracias a estos ejemplos como el de Melgar, Ujú. donde están luchando para controlar estas amenazas, tenemos un futuro para estas especies. Antes de volver con María del Pilar, ¿es cierto que las nutrias bloquean con sus orejitas o sea, bloquean orejitas y nariz y pueden nadar y no les entra agüita ni nada de eso? No, tienen una capacidad muy buena de cerrar, de comprimir, digamos, los esfínteres nasales Ujú. y las orejas y no tienen problema con eso. Qué bueno. Y además que nadan en aguas turbias. Sí, Entonces total. tienen bigotes que son muy sensoriales. Ajá, Esos bigotes pueden sentir el movimiento de un pez o de un camarón o de un cangrejo e ajá. inmediatamente van y lo atrapan. Claro. Muy bien, no te vas a ir, Fernando. Vuelvo con María del Pilar Rubio. María del Pilar es secretaria de Turismo y Desarrollo Sostenible en Melgar, en el departamento del Tolima, donde hoy estamos evidenciando esa forma exitosa de coexistir con las especies que están en nuestro entorno, en este caso, el relacionamiento con la nutria. Doctora María del Pilar Rubio, ¿cómo es la participación con los niños? A mí me encanta eso de educar a estas nuevas generaciones que sin duda tienen una visión diferente del trato a los animalitos, en este caso una especie silvestre como es la nutria. ¿Cómo es ese trabajo con los niños, la percepción de ellos, las sonrisas, qué sé yo, o al estar cerca de ellas? Debe haber ahí una carga sensorial increíble. Bueno, yo para poder hablarte de la experiencia que tienen los niños con estos temas tan bonitos, tengo que hablarte precisamente del turismo de Melgar, que Ujú. hoy se está hablando, porque nosotros nos interesamos tanto en precisamente en este nueva modalidad del turismo responsable, Sí. porque Melgar ha estado certificado como internacionalmente como desde el Instituto de Turismo Responsable en sostenibilidad. Somos el único municipio que hemos trabajado este tema, que ha sido certificado desde el Instituto de Turismo Responsable de España, y hoy estamos trabajando en la implementación de la norma técnica colombiana de destinos turísticos y áreas turísticas, Ujú. y entonces sobre la sostenibilidad. Y eso nos lleva a que tenemos que trabajar de la mano con las comunidades locales. Para el turismo responsable no hay nada más importante que trabajar con lo que tiene un territorio, el destino, y para eso tenemos que precisamente conocer qué tiene nuestro destino en cuanto a flora, fauna, pero Ujú. también cuál es esa experiencia tan maravillosa, porque antes de que la tenga un turista, la que tenemos que disfrutarlo nosotros como comunidad local. Y es por eso que nos ha interesado tanto, como tú lo decías, es en trabajar con estas futuras generaciones, que es lo que busca el turismo sostenible, y es poder llevar esa alegría. Mire, muchos niños no conocían una nutria, De ¿sí? O acuerdo. la conocen en libros. Sí. Entonces, eso poder transmitirles a ellos, mira, y tenemos algo muy importante y es el Centro Vacacional Cafán, Ujú. que tiene dentro de su parque, dentro de su ecoparque, Un las zoo. nutrias y ver cómo las Ujú. alimenten y cómo las conocen y tenerlas de cercana, cómo se comen una mojarra, un pescado, qué sé yo. Eso es algo que ellos quedan así con los ojos abiertos Es y verdad. con los ojos y la boca abierta. Eso, mira, no hay descripción para la experiencia que se llevan esos niños, y además que en este caso Fernando lleva material, nos lleva muchos materiales, libros, Ujú. donde no solamente quedan con lo que ven, sino también material importante para que ellos puedan profundizar en lo que no alcanzamos en la jornada. Entonces estamos hablando de un impacto de 80 niños, 90 niños Ujú. en esas jornadas que hacemos en la celebración del Día de la Nutria, pero en la celebración del Día del Ambiente y estas fechas especiales ambientales, pues nosotros intensificamos más, y la cobertura básicamente ya estamos hablando casi de unos 600, 800 niños en el municipio impactados con este conocimiento.
Sí, todo este reconocimiento, el trabajo desde el Consejo de Melgar, María del Pilar, también apunta a la conservación efectiva de los ecosistemas, de donde habitan las nutrias, respetarles su hogar, ampliarles esa cobertura, también se trabaja en esa línea. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también presentando proyectos de acuerdo para conservación de áreas naturales, ¿sí? Okay. Entonces estamos, aunque también el municipio está trabajando en poder tener rápidamente una planta de tratamiento de aguas residuales, que es lo que definitivamente necesitan, y ese es el debe ser de todos los territorios, tener una planta de tratamiento de aguas residuales precisamente para que esta población pueda fortalecerse, pueda reproducirse un poco más y poder disfrutar de estas especies. Pero sí, no solamente es llevar un proyecto de acuerdo, sino para conservar la especie como el mamífero emblemático, sino también, hombre, hay que garantizar precisamente los hábitats de ellas, y por eso tenemos que fortalecer esos territorios, esas áreas naturales donde ellas viven, y también otros proyectos de acuerdo que fortalecen y comienzan a cerrar el ciclo, porque no es fácil, y digamos que tampoco somos los expertos, por eso siempre trabajamos muy de la mano con Fernando, y vamos a comenzar. Y Fernando, ya aquí una de las tareas que habíamos tenido para esta próxima celebración es precisamente firmar un memorando de entendimiento entre estas organizaciones que estamos trabajando articuladas, ya dejar algo mucho más por Tolima, la CAR, porque pues Melgar está en todo el límite entre Dinamarca y Tolima, y dejar ese compromiso firmado para seguir trabajando en otros proyectos de acuerdo y en otros compromisos aún más, como por ejemplo adoptar el plan de conservación de la nutria para el municipio de Melgar. En eso estamos trabajando, y bueno, eso lo dejo sobre la mesa aquí, que ya lo habíamos hablado. Sí, no, ese es un punto, Fernando, interesantísimo, porque es madurar y robustecer este proyecto que es una realidad. Claro, es que necesitamos esos instrumentos legales, políticos, jurídicos, para poder instrumentalizar esos procesos de conservación. Con la CAR hicimos un plan de manejo para las nutrias en el área de jurisdicción CAR, y es súper importante que lo podamos complementar con Cortolima en toda el área del departamento del Tolima, y especialmente pues con el empuje que tenemos aquí del municipio de Melgar, pues qué mejor que eso. Claro. Así que estaremos felices de firmar ese memorando de entendimiento y de alinear a todas las instituciones en el sentido de la conservación de la nutria, que realmente es la conservación de los ríos, del agua. De la o sea, vida. las nutrias son embajadores de la conservación de estos cuerpos de agua. Totalmente. El próximo miércoles 28 de mayo, Día Internacional de la Nutria. Fernando, de verdad valoro y aprecio el tiempo que nos has compartido. Sabemos que estás en un evento de National Geographic en Villa de Leyva. Gracias por estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio. Te agradezco mucho y te deseo lo mejor. No, gracias a ti de nuevo por abrirnos los micrófonos y por siempre estar apoyando la causa ambiental. Muchas gracias a ti, gracias a María del Pilar por confiar en la Fundación Omacha, y ahí seguiremos firmes. Claro que sí, Muchas Fernando. No, y bueno, agradeciéndote tu tiempo, Fernando, pues me quedo con María del Pilar para cerrar esta charla tan bonita, porque ha tenido como eje las nutrias. Para muchos las nutrias súper desconocidas, para otros lejanas. Yo tenía, digámoslo, un concepto de las nutrias más de las de mar, las de Pantanal, que son súper gigantescas allá en Brasil, pero me encanta que sea en Melgar, porque Melgar es uno de mis sitios favoritos, quiero que lo sepa doctora María del Pilar Rubio, y esa transformación social en torno a la nutria es súper positiva. De acuerdo a ello, ¿qué podemos esperar este miércoles cuando se celebre el Día Internacional de la Nutria allí en Melgar? Primero, concientizar mucho más, Fidel. Okay. Lo que queremos es enseñarle mucho más a la gente que nuestro planeta hoy se está acabando precisamente porque todo se nos volvió paisaje, ¿sí? Arrojar un papel a la calle es normal, talar un bosque es normal, sacrificar una especie es normal, ¿cierto? Lo que queremos enseñar a los niños es que precisamente hoy no estamos dejando planeta debido a todas estas actuaciones gigantescas y nocivas para nuestro planeta. Hoy lo que se espera es hacer el llamado, no solamente, y de verdad muchas gracias, Fidel, por este espacio en Planeta Caracol, porque no solamente es enseñarle a la gente de Melgar, sino enseñarle a Colombia entera de que necesitamos conservar nuestro ambiente. Mire, nosotros en un municipio no conservamos nuestro ambiente, las áreas naturales, nuestras especies, pues
digamos, qué va a pasar con el turismo? Melgar es un municipio con vocación turística y entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros turistas? ¿Qué le vamos a promover? ¿Qué vamos a quedar? Entonces, eso es parte de ese turismo, es como la raíz, es como el corazón de, vamos a hablar de turismo, ok, primero cuidemos nuestra casa, ¿sí? Y enseñarle a la gente que hay que cuidar, para luego tal vez enseñarle a la gente, ¿sí? Aprendamos nosotros primero para luego sí, y ese es el turismo, el verdadero turismo responsable, Fidel. De verdad agradecida contigo por de verdad este espacio y por ayudarnos a que la nutria de río sea una especie conservada en Colombia. Muchísimas gracias también a Fernando, pues vuelvo y repito por todo ese apoyo, porque ha sido nuestro padrino y el que nos ha enseñado padrino. que él es el que sabe. Entonces, un padrino tiene las nutrias. Sí, excelente. Pues María del Pilar Rubio, secretaria de Turismo y Desarrollo Sostenible de Melgar, Tolima, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, gracias por ese trabajo que vienen haciendo con las nutrias, y a Fernando, como siempre, gracias por ese trabajo que hace, por esos seres hermosos que están en los ríos, en las quebradas, en los humedales de Colombia. A los dos, gracias y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Estás en Planeta Caracol.